Hola, mi nombre es Enrique Molina y en este vídeo os voy a enseñar algo muy sencillo, pero que me habéis pedido un par de personas últimamente, y es cómo utilizar tablas de consulta o fórmulas de consulta en parámetros de tipo sí y no, de tipo booleano. Vamos a verlo. Para simplificarlo al máximo, no vamos a centrarnos en la geometría de la familia, solamente en los datos. Por lo tanto, cualquier plantilla de familia me serviría. Vamos a suponer, para el ejemplo, que estamos hablando de una familia de una válvula que tiene o no una brida en base al diámetro nominal. Inicio los parámetros de tipo de familia, no tenemos ningún parámetro, vamos a generar un par de parámetros. Uno, que es el parámetro de tipo sí y no, el parámetro booleano, brida, ¿de acuerdo? De tipo ejemplar. Y esta familia va a llevar brida o no en base al diámetro nominal, que será una longitud. Entonces generamos otro parámetro, sea diámetro nominal, por ejemplo, también de tipo ejemplar. En vídeos anteriores hemos visto cómo se trabaja con tablas de consulta, aún así voy a mostraros un poco las reglas básicas. La fórmula de consulta consiste de la función que llama la consulta, sizeLookup, entre paréntesis todos los parámetros de la fórmula de consulta. El nombre de la tabla de consulta, que importaremos como CSV previamente. La columna que me va a devolver, pues en este caso ese booleano, si es sí o si es no. El parámetro en el caso que no encuentre una referencia en la tabla de consulta, un parámetro válido, un valor válido. Y el parámetro, en este caso diámetro nominal, que va a ser el que me ayude a localizar entre todas las filas de datos el valor de sí o no que yo necesito. Veamos también qué formato tiene la tabla de consulta. Debemos de generarla de una forma específica. Hay varias columnas con un formato determinado. La primera columna no la podemos dejar vacía, aunque no se va a utilizar. Tiene que estar rellena todas las filas que se van a utilizar, menos la primera celda. Vale. Todo empieza en la columna B. La columna B es la que va a servir para localizar la fila de datos que nos interesa. Es la que tiene el parámetro diámetro nominal, que en nuestro caso es el parámetro cuyo valor vamos a buscar entre las filas. Y después, cuando tengamos localizada la fila gracias al diámetro nominal, vamos a devolver a Revit el parámetro de la columna sí y no, que es la que estamos buscando aquí. ¿Vale? Nombre de la columna con dato a leer. Sí y no. Tiene que estar escrito perfectamente en mayúsculas, minúsculas, tildes, lo que sea. Si no, no lo va a encontrar. ¿De acuerdo? Aquí es donde se fundamenta el tip que os estoy contando en este vídeo. Digamos, yo no estoy poniendo ese parámetro sí y no como sí o no, o como un checkbox o algo así. Estoy utilizando pues valores numéricos, en este caso milímetros. 0 milímetros, 1 milímetro. Ahí es donde está el truco del vídeo. ¿Y cómo utilizar esto en un parámetro tipo sí y no? No le puedo devolver milímetros. Pues vamos a Revit y lo acabamos de entender. Bueno, pues una vez en Revit, lo primero sería, antes de crear la fórmula, importar la tabla de consulta. Pulsamos en gestionar tablas de consulta e importamos la tabla de consulta que he generado previamente, la de la imagen que os he mostrado. Aceptamos y vamos a por la fórmula de consulta. ¿Cómo empezaba la fórmula? Con el texto size-lookup. Abrimos paréntesis y ponemos los 4 parámetros de la fórmula de consulta. El primero, el nombre de la tabla, entre comillas. ¿Cuál es el nombre de la tabla? Tiene que estar escrito tal cual. Tabla válvula con tildes, mayúsculas, etc. Y cerramos comillas. Coma y el siguiente parámetro de la fórmula. En este caso, el encabezado de la columna que tiene los valores 0 o 1 milímetros. En este caso se llamaba en mayúsculas sí, guión, no. Ahora, a continuación, pondremos el valor en el caso que no se encontrará ese diámetro nominal, ¿vale? Y ese valor sería, por ejemplo, pues 0 milímetros. 0 o 1, lo que yo considere. Y después ponemos el parámetro que nos va a dar el diámetro nominal para buscar la fila correspondiente. En este caso, de n. Y cerramos paréntesis. Y aquí es donde está el kit de la cuestión. Esto así no funcionaría porque le estaríamos dando milímetros. Me diría que las unidades son incoherentes. Va a funcionar si esta fórmula la igualo a 1 milímetro. Eso sí que funciona,
¿vale? En el caso que yo ponga un diámetro nominal de, por ejemplo, 200, sí que me devuelve el milímetro porque encuentra un valor de 200, me devuelve 1 y le digo que 1 es igual a 1. Y como 1 es igual a 1, digamos, el parámetro sí y no es verdadero. Si me devuelve 0, 0 no es igual a 1 y por lo tanto sería falso y se desactiva. Bueno, pues esto es todo por mi parte. Espero que hayáis entendido este pequeño truco. Es un pequeño tip en el uso de las tablas de consulta y espero que os haya resultado interesante. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.